¿Qué clase de jugador va a ser Ronald Araujo en este equipo? ¿Va a ser importante? ¿Va a ser titular? ¿Qué clase de jugador va a ser en este Barça de Flick que ya parece estructurado y sin novedades? Pues evidentemente sí las hay. Y es que este jugador, para mí, va a ser importante sobre todo desde el banquillo. No creo que vaya a ser titular, y lo digo desde ya, en mi opinión, en mi humilde opinión, sobre todo de central, que vaya a sentar a Cubarsí y a Íñigo, salvo que alguno de los dos baje el nivel. Pero yo creo que no. Yo creo que va a ser un jugador esta temporada, ya que va a entrar prácticamente a media temporada, que va a salir desde el banquillo y va a dar muchas cosas importantes. Quizás en algún partido pueda ser titular o se pueda hacer con alguna de esas posiciones. Quizás Flick estructuró el equipo de otra manera, pero yo por ahora lo veo como un recambio que que daría ese empaque defensivo que tanto se necesita. Ahora, ¿cómo va a jugar Araujo en este Barça de Flick? De central, de lateral, para mí va a jugar en las dos posiciones. Para mí va a ser importante en las dos posiciones. Es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque evidentemente Flick cuando estuvo en el Bayern de laterales solamente tenía un lateral de proyección ofensiva que era Alfonso Davies. En este caso también está Alejandro Valde. ¿Y qué sucede? Que Flick de recambio de laterales tenía jugadores como Lucas Hernández y Niklas Süle, que son centrales. Niklas Süle, por dar un ejemplo, es un jugador pesado, un jugador que tiene una muy buena condición, pero es un jugador pesado y más lento que Araujo. Entonces, por esa razón, yo creo que vamos a ver a Araujo, además de que ya les voy a mostrar lo interesante que me parecería hasta más interesante ver a Araujo más de lateral que de central. Eso no quiere decir que no lo tomaría en cuenta para refrescar las posiciones de Cubarsí e Íñigo que tanto se necesita. Pero como lateral puede ser mucho más interesante que como central. Y ya se lo voy a mostrar. En este caso de como central, para mí, un Araujo de central, a pesar de que va a restar salida de balón, se necesita si va a jugar en esa posición de recambio de titular, se necesita un lateral defensivo. ¿Por qué? Y en este caso, Íñigo Martínez. Recuerden que por ese costado jugaba Lucas Hernández, por lo que no me parece descabellado que Íñigo Martínez juegue, dándole salida de balón por el sector izquierdo y llegando por lo menos hasta medio campo. ¿Qué sucede? Que al tener menos salida de balón, vas a tener una solvencia defensiva mayor, porque no vas a tener un lateral por ese lado que se proyecte ofensivamente, sino que prácticamente vas a jugar con tres centrales solamente que a diferentes alturas. Y vas a tener un Koundé que al ser la banda derecha y potenciar la banda derecha, que es la que más goles le da al Barça, entre las dos bandas, pues evidentemente vamos a tener un Koundé que va a poder vivir más de medio campo hacia arriba que de medio campo hacia abajo. Y va a poder hacer ese 2 contra 1 en banda con la MIG. Eso va a permitir que Koundé pueda recibir más al espacio, que se pueda desarrollar más en el ataque, pueda generar más incertidumbre en la defensa rival y que Lamine pueda recibir muchísimo más al pie con tiempo y espacio. Desde el pase. ¿Por qué? Porque Araujo es lo más probable es que lo vayan a flotar, porque se supone y a priori es que Araujo es el jugador menos talentoso desde el pase, de todos los que están aquí. Entonces, evidentemente, esto es algo que hay que tomar en cuenta, pues no solo para que Araujo pueda darnos esa solvencia defensiva, sino que hay que potenciar a Araujo dentro del equipo para que al él estar cómodo, los otros jugadores puedan encontrar, digamos, sus espacios para poder trabajar, para poder sacar lo mejor de cada uno. Porque evidentemente al colocar a Araujo, bien sea titular o de suplente, se va a alterar una zona clave en el campo, no solo porque es la zona más delicada de los equipos, sino que es la zona de gestación de juego del Barça. Entonces, si Flick coloca a Araujo, tiene que hacer para mí esos ajustes, tiene que hacer ciertos ajustes, como el de, por ejemplo, al jugar Araujo tiene que estar Íñigo. Si va a jugar Araujo de central, tiene que estar un central defensivo. Puede ser también Araujo y Koundé más defensivo y un Balde que se proyecte muchísimo más en ataque. Eso también puede ser. ¿Ok? Un cazador más cerca de la base y los demás jugadores pueden tener una plena libertad absoluta de ir al ataque y cargar última línea. Eso también. ¿Ok? Pero eso por ese lado. Hay que tener en cuenta también, y ya termino aquí con el tema de Araujo
central y paso al Araujo lateral, que es el que quiero mostrarles. Y es que cuando Flick jugaba en el Bayern, cuando Flick dirigía el Bayern, los dos centrales tenían salida de balón, que eran Boateng y Alaba. Pero Kimmich, que es un perfil que no hay en el Barça, era un jugador que se metía entre los centrales para darle salida de balón a este equipo. Entonces, esto es algo muy importante. Esto es algo que en el Barça no se está teniendo. Se está dependiendo solamente de que Cubarsí y Íñigo filtren y que ningún otro jugador pueda jugar de cara, porque no tiene esas virtudes. Entonces, no tiene nada de malo que Flick pueda contar con Araujo y que Íñigo y Cubarsí puedan estar por el otro lado, porque eso va a liberar a Araujo de marca. Va a ser mucho más difícil que el rival salte hacia Araujo. ¿Por qué? Porque todos los demás jugadores tienen esa calidad pasadora y pueden hacer girar al equipo rápido. Entonces, eso va a hacer que evidentemente se anulen las presiones del rival hasta más fácil de lo que lo viene haciendo el Barça. En el caso del Araujo lateral, el Araujo lateral en profundidad, el Araujo en conducción lo vamos a ver ahora. Se lo voy a mostrar en un formato de vídeo. Eh, el Araujo lateral en profundidad puede ayudar al Barça a mitigar, por dar un ejemplo, presiones en las que el rival ejerce un 4-1-4-1 que ya lo hemos visto, en la que Pedri, Olmo y Cazador, o los tres mediocampistas que estén, no se puedan girar. Eso obligue a que evidentemente el equipo se tenga que compactar demasiado. Lewandowski tenga que vivir más en el carril central que en última línea. Y evidentemente eso le va a dificultar al Barça salir, digamos, encontrar esas superioridades por dentro. Porque una vez que Lewandowski reciba, pues uno de los jugadores de la saga central va a saltar, sobre todo el lateral. Esto lo vimos con la Real Sociedad. El lateral saltaba y cuando el Barça encontraba surtir a Rafinha con el balón, mm, que evidentemente lo encontraba, Rafinha evidentemente tenía que correr o viajar demasiado por las zonas laterales y no encontraba soluciones por dentro. Por lo que los ataques del Barça tenían que ser demasiado estáticos. Y esto es algo que no está mal, pero que es algo que Flick no es partidario de esto. Flick necesita que sus ataques puedan ser estáticos, pero que cuando les puede imprimir velocidad, hay que imprimirles velocidad. Y tratar de encontrar esos espacios que se puedan atacar de una manera más efectiva. No desde tan lejos, no construyendo con demasiados pases, y eso es algo que caracteriza al Barça de Flick y que es lo que lo ha hecho tan devastador para los rivales. ¿Qué sucede? En ese partido, Koundé estaba muy solo por la banda. ¿Pero qué pasa? Que Koundé no es un jugador que va a recibir con tanto tiempo y espacio y se va a proyectar en ataque. ¿Por qué? Porque no tiene esa velocidad punta, no tiene esa explosividad y esa potencia para llegar rápido a área rival para buscar el disparo o para buscar el pase. Evidentemente Araujo sí tiene eso. Araujo es un jugador potente, que es uno de los más rápidos del mundo también en su posición, por envergadura y piernas. Recordemos que es un jugador que ha combatido que ha secado literalmente a jugadores como Vinicius, por dar un ejemplo que para mí, yo creo que es uno de los extremos, si no es el extremo más rápido y desequilibrante del mundo, pues evidentemente Araujo en carreras de uno contra uno ha logrado interceptarlo, ha logrado frenar sus ataques. Hay que tomar en cuenta en este tipo de jugadas, donde donde el equipo se comprime también por el trabajo del rival. Lamine puede ir más por dentro. Es un jugador que ya sabemos que lo mejor de Lamine está por ese sector, digamos, por ese carril, cuando él entra, ¿no? En esa zona 14 luego de ir por dentro, partir de banda e ir a la zona 14 y también por el carril central. Un jugador que da muchísimo, que da pausa al juego, que sabe también verticalizarlo, que le da tiempo, le hace a su equipo ganar tiempo para, evidentemente, solucionar y desajustar las presiones rivales. Entonces, esto es algo que para mí va a tener mucha relevancia en Araujo, el ser lateral y el evidentemente aprovechar esos espacios y esas, digamos, atacar esos espacios enormes que se pueden generar en los laterales gracias a la presión del rival y evidentemente desajustar esa presión. Eso va a permitir al equipo, a Lewandowski, a Olmo, Rafinha, a Lamine o a Pedri de segunda línea, les va a permitir atacar rápido la última línea con tiempo y espacio, sin que el rival pueda saltar y robar el balón. Eso es muy importante. Vamos a ver el Araujo desde el punto de vista de la conducción en el lateral. ¿Qué sucede aquí?
Y estamos viendo un Yamal bien abierto. Estamos viendo también un rival con una especie de 4-1-4-1, ¿ok? En el que evidentemente, pues, todos los jugadores están tomados. Yamal al estar abierto, pues evidentemente puede atraer la atención de ese lateral. Pero, y aquí, por supuesto, ¿qué va a pasar? Que van a dejar a Araujo sin marca. ¿Por qué dejar a Araujo sin marca? Por lo que le dije al principio. Se supone que Araujo es el jugador que peor va a enviar un balón o que peor va a pasar un balón. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente Araujo tiene la conducción. Desde la conducción, si no tiene espacios para correr en campo abierto, pues tiene la conducción. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta en el uruguayo. Si ustedes ven que Cubarsí le entrega el balón a Araujo, Araujo va a ir a ese espacio, va a ocupar ese espacio, puede darle el balón a Lamine, pero él ahí puede conducir. ¿Por qué? Porque la idea de esto es atraer a uno de los jugadores, a uno de los jugadores que están marcando tanto a los mediocampistas como a los centrales. En este caso, ¿qué es lo más lógico? No que salte el jugador que está marcando a Lamine Yamal, porque eso sería un pase claro para darle a Lamine paño verde para recorrer y pues no sería lo ideal. ¿Qué sucede? Que lo más probable es que el jugador que salte sea el marcador de Olmo, sea el marcador de Olmo, porque claro, si ya Araujo conduce y llega prácticamente al carril central y nadie le ha saltado, y ven que se siente cómodo, pues evidentemente alguien tiene que saltar, algo tiene que suceder. Y como estamos viendo que a Cubarsí e Íñigo los van a marcar, porque claro, el delantero el marcador de Cubarsí salta sobre Araujo, Araujo devuelve a Cubarsí, Cubarsí enseguida va a encontrar el pase. Va a encontrar filtrar a Rafinha, va a encontrar a Valde en profundidad, va a encontrar a Lamine Yamal, etcétera. Es decir, no es una solución para el rival hacerlo. Entonces, aquí como ven, Araujo, y lo vamos a repetir, vean cómo Araujo va, le suelta a Olmo porque le salta el rival y evidentemente Olmo le entrega a Yamal en profundidad. Ya ahí, como ustedes pueden ver, ya ahí, como ustedes pueden ver, salta, vean, el marcador de Lewandowski salta, pues evidentemente Lewandowski va a hacer esa carrera al desmarque de ruptura. Al hacer ese desmarque de ruptura, un central salta sobre Olmo porque el otro fue hacia Araujo y el otro pues va a ir en profundidad por si Olmo le lanza el pase a Lewandowski. El otro está con Rafinha. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que aquí saltó el marcador de Olmo. Lamine puede ir al espacio aprovechando que Lewandowski jala a un central y evidentemente Olmo de primera puede habilitar a Lamine. Tenemos entonces una jugada en la que, por supuesto, tenemos un Barça, la repetimos otra vez para que la vean, tenemos un Barça en el que está posicionado para atacar la última línea, en una situación peligrosa, a través de una conducción de Araujo. Araujo evidentemente puede también hacer lo mismo que hace Koundé, que es desdoblar la posición de Lamine, pero es un jugador que yo lo veo más desde el punto de vista de la conducción, un jugador que puede, quizás un lateral que puede ir por dentro y por fuera, pero es un lateral que puede dar mucho. Es un central que puede ocupar esa posición de lateral y puede dar muchísimo, muchísimo desde el punto de vista de la conducción con el balón. Y puede complicar bastante puede darnos, digamos, al Barça una salida que mucha gente no se espera y que muchos rivales tampoco se esperan. Porque es una virtud, digamos, que Araujo tiene, y aquí voy a las palabras de Flick, que dice, en la que Flick dijo en una rueda de prensa, comentó que Araujo pues iba a ser evaluado o iba a ser tomado en cuenta por sus virtudes, no por sus defectos. Ya sabemos cuál es el defecto de Araujo y tiene que ver con el pase, o el pase a una alta exigencia como es para un central del Barça o para el juego de Flick. Pero tiene virtudes. Las virtudes no solo son defender como central, las virtudes también tienen que ver con esa rapidez, esa potencia y esa conducción que pueden darle bastante al Barça. Fíjense que les acabo de colocar, y lo puedo volver a repetir, les acabo de colocar una situación en la que literalmente el Barça está todo tomado. No hay,
prácticamente ningún movimiento, ningún desmarque, ningún nada. Solamente con que Araujo tome el balón, conduzca hacia el sitio idóneo, y evidentemente a lo que le salte el rival, él sepa a quién entregar el balón, en este caso Olmo, con que se haga eso solamente con uno o dos pases, el Barça ya está montado. Y pudo rajar sin tener que tomar en cuenta, sin tener que utilizar a Íñigo, a Cubarsí, o colocar de cara a Casado o a Pedri, por dar un ejemplo, para poder hacer que el equipo progrese. Y esto es muy importante, porque es un arma para el Barça, es un arma bastante interesante. Para mí lo vamos a ver como lateral y central, pero revulsivo. Dudo mucho que Araujo se haga con la titularidad, salvo que, bueno, que Flick considere que hay algún partido, pues quizás, sobre todo de Champions, de ida o vuelta, dependiendo el rival y dependiendo lo que se vaya a hacer, pues ahí puede ser que quizás Araujo pueda jugar los 90 minutos o jugar más que un revulsivo, más que ser un revulsivo de los últimos 30 20 minutos, pues creo que puede jugar más. Desde aquí los animo a que se suscriban al canal, activen la campanita. Nos vemos en próximas oportunidades y atentos al canal que vamos a hacer un video sobre la actualidad en la Champions, equipos que están eliminados, equipos que virtualmente están clasificados, equipos que matemáticamente están eliminados, y vamos a ver ciertas curiosidades con este nuevo formato de la Champions League que verdaderamente deja bastantes cosas interesantes sobre la mesa. Un saludo.